Juan capítulo 20. La semana pasada y antepasada vimos la crucifixión de Jesucristo y que esto es que esto implica en nuestras vidas. Y vimos la semana pasada cómo los José de Arimatea y Nicodemo van y sepultan a Jesús. Estos dos cristianos de la secreta eran cristianos que estaban en el closet y deciden salir del closet y decir: Pilato, dame a Jesús, y deciden hacer una proclamación pública de su cristianismo, siendo ellos judíos. Los otros que van a sepultar a Jesús es estas mujeres que han estado sirviendo a Jesús, y la Biblia nos dice que llevan muchas especies y llevan como este ungüento, que lo que hacían esa época con los que morían era los ponían con vendas. Y si te acuerdas la historia de Lázaro, Lázaro es este hombre hermano de María y de Marta y que muere y es sepultado, y Jesús va a la tumba y dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, pero está envuelto con estas vendas, que ha sido ungido, y lo que tienen que hacer los hombres, y Jesús les dice, tienen que desatarle las vendas, tienen que dejarlo libre. Pero es muy importante entender que lo que le pasa a Lázaro no es lo mismo que le pasa a Jesús, porque Jesús resucitó para nunca morir más, y Lázaro resucitó y vuelve a morir una vez más. Y entonces van y envuelven a Jesús en estas vendas, le ponen este ungüento que durante 3 días, y era bastante, era suficiente ungüento, que durante estos 3 días lo que se hubiera hecho en el cuerpo de Jesús es como un capullo cubriendo el cuerpo. Y va José de Arimatea, va Nicodemo, van estas mujeres al huerto, es un jardín donde está la tumba, y van soldados. Es muy importante saber eso. En los evangelios dicen que el sacerdote y los sumos sacerdotes van con Pilato y le dicen, y tienen esta preocupación: ¿qué tal si los discípulos de Jesús van y roban el cuerpo de Jesús? Pongan unos soldados, una guardia, para que estén durante toda la noche y todo el día, y no vaya a ser que después digan que Jesús sí resucitó al tercer día. Entonces, una de las cosas que vemos es que no pudieron no localizar, vamos a decir, la sepultura de Jesús, sino sabían perfecto dónde era la sepultura. Había testigos que habían visto cómo ponen a Jesús y ponen sellos romanos diciendo: aquí está Jesús, esta es la sepultura. Y vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Lo que vamos a ver en Juan capítulo 20 es que Juan lo que está dando es un capítulo lleno de evidencia forense, evidencia que ellos vieron, que pudieron tocar, que si hubieran tenido ellos iPhones o Samsung y mucha tecnología, hubieran podido tomar fotos y hubieras hoy podido decir: órale, o sea, sí es cierto, y pasó esto, y las vendas estaban así, y el sudario de Jesús, lo que envolvieron su cabeza y su rostro, entonces estaba de esta manera. Ahora, si te das cuenta, no hay fotos, no había teléfonos inteligentes, pero lo que tenemos es un registro histórico que ha sido guardado durante 2000 años, y Dios ha perseverado lo que tienes en las manos, las escrituras, para que tú puedas entonces agarrar y ver. Porque ¿sabes qué? Si eres si tu corazón es incrédulo, hoy dirías: no, eso es Photoshop. O sea, siempre encontrarías algo para ir en contra de la evidencia. Pero entonces hay algo escrito, hay una evidencia, y es lo que vamos a ver un poco el día de hoy en Juan capítulo 20, versículo 1. Dice: el primer día de la semana. Ahora, este es el primer día de la semana. Y por eso nosotros, los cristianos, nuestro primer día de la semana no es el lunes. Para los ejecutivos y para la gente que trabaja, posiblemente, y los estudiantes, si te das cuenta, el primer día de la semana les preguntas, y en esa cosmovisión donde Dios no está en el mundo, un mundo secular sin Dios, para ellos el domingo es el día de simplemente: ay, pues ya estuvo muy pesada mi semana, estuvo muy fuerte la resaca, el domingo es para descansar. Y el domingo para el cristiano es el primer día de la semana, es la prioridad, y por eso lo primero que hacemos el primer día de la semana es venir a la iglesia y venir a alabar a Dios.
Es venir a buscar a Dios, es venir a cantar a Dios. ¿Para qué? Para que si hacemos eso el primer día de la semana, todo en nuestra semana sea añadido, sea acomodado, busquemos sabiduría, busquemos guía y nos dé todo lo que necesitamos para caminar con Jesús toda la semana. Para ti el domingo, ¿qué es? Y nosotros hacemos algo en la casa. Para nosotros el domingo es el primer día de la semana y es el día más importante de la semana. Tenemos una expectativa de lo que Dios va a hacer el domingo, cómo nos va a hablar. Y entonces nuestro domingo empieza sábado en la noche, cuando estamos orando en familia, estamos diciendo: Señor, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dormir bien y a descansar y a venir con una mente sana, una mente abierta, un corazón que sea buena tierra. Ayúdanos, Señor. Y eso es una muy buena cosa que hacer en tu casa, en tu familia. Y de pronto cuando te despiertas el domingo, sabes, lo primero que quiero hacer el primer día de la semana es buscar a Dios. Y el primer día de la semana es porque Jesús resucitó ese día. Entonces ya no celebramos el Shabbat o el sábado como los judíos, sino se cambia al primer día de la semana, que es domingo, que es un día de descanso espiritual para buscar a Dios, para buscar su reino, para ver lo que tiene Dios en su palabra y para adorarle a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y no sé tú, pero yo me estaba acordando en la mañana que la primera vez que me invitaron a una reunión cristiana y empezaba con alabanza, pero era un estudio muy pequeño, eran más o menos 12, 13 personas en un cuarto, no había grupo de alabanza, era una iglesia pequeña y había una iPod de esas grandotas, cuadradas, y me acuerdo, le cabían 6,000 canciones, tenían 6,000 canciones cristianas. Yo digo, órale, pues ¿cuándo van a escuchar tantas canciones? Pero había de todo, había rap, había cumbias cristianas, había rancheras. Dices, ¿Talí en serio? Sí. No había reggaetón, eso no. Pero entonces ponen una canción antes de la reunión, antes de abrir la Biblia. Me acuerdo, estábamos estudiando Mateo capítulo 5, estaban estudiando Mateo capítulo 5. Y de pronto veo que empiezan a cerrar sus ojos. Y yo digo, no, o sea, yo es la primera vez que vengo a la iglesia, no voy a cerrar los ojos, no voy a hacer que me hagan algo. Y estás así, siempre que vienes a la iglesia, y estás como, o sea, ¿qué onda? ¿Qué gente más rara? O sea, ¿por qué cierran sus ojos? ¿Por qué están cantando así a Dios? Y una de las cosas que yo he visto, que una persona que invitas a la iglesia se sorprende, o sea, ¿por qué están cantando así a Dios? ¿Por qué tan fuerte? Y de pronto cuando todos están alabando a Dios, y me acuerdo ese día, y había una mujer que estaba junto a una puerta blanca del lado derecho, y en medio de la canción ella cerró sus ojos, levantó sus manos, tenía pelo largo y empezó a hacer así. Yo no cerraba los ojos por nada. Y a veces pensamos eso, como vas a una reunión y te invitan y es parte de nuestra naturaleza. No, pues algo me van a hacer, algo me van a pedir, algo me van a quitar. Y estás con ese pensamiento. Cuando yo entendí después que la iglesia no es un lugar donde te quieren quitar, te quieren pedir o te quieren hacer, sino la iglesia es un lugar donde es un Dios que da y es un Dios que bendice. Y es un Dios que trae a gente de diferentes lugares, de diferentes trabajos, de diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes estatus sociales. Y de pronto nos reúne Dios y Él ama eso, Él ama pasearse entre su pueblo, Él ama que le adoremos. Es el primer día de la semana y Él es la prioridad, Él es lo número uno para nosotros, Él es nuestra vida, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y entonces esta mujer está haciendo así con la cabeza y yo nada más la volteo a ver y digo, qué rara. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan rara? Ok, y al año estoy yo así, con las manos arriba y no con pelo largo, pero sí con la cabeza moviendo y a veces eso hace Dios, porque Dios lo que quiere de nosotros no son cosas, quiere nuestro corazón, quiere nuestra adoración, quiere que el primer día de la semana sea real para nosotros, sea un testimonio de que para nosotros Jesús vive y Jesús reina y Jesús está obrando y Jesús nos está guiando. Y entonces si hoy es la primera vez que vienes o ya llevas varias semanas y estás, qué raros, te vamos a ver en un año y te vamos a sacar una foto. Y entonces dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Ahora, para María Magdalena era un día muy oscuro, no nada más
cuando todavía no amanece, sino espiritualmente muy oscuro. ¿Y qué es lo que había pasado con ella? Que había visto cómo crucifican a Jesús. Y si estuviste las 3 semanas pasadas, es algo cruel, es algo indignante, es algo doloroso, es algo que Dios no pone un filtro. O sea, simplemente Dios pone la crucifixión, y Dios diseña la crucifixión con el imperio persa. Y lo más indignante, lo más doloroso, lo más agonizante, pero es la muerte más segura. Quien iba a la cruz moría. Y por eso Jesús nos dice a nosotros: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, en el momento que tú decides seguirle y tomas tu cruz, es porque estás decidiendo morir, y es la muerte posiblemente lenta. ¿Nunca te ha pasado que estás caminando con el Señor y dices: Señor, o sea, ya quítame esto? O sea, ya quiero morir a esto de mí. O sea, soy un necio, quítame esto. Y lo increíble de la cruz es que es una muerte lenta, y a veces no es tan rápido como quisiéramos, pero lo seguro es que vas a morir. Que eso de ti va a morir tarde o temprano. Es una muerte lenta pero segura. Y entonces María Magdalena, y tenemos que saber quién es María Magdalena, porque de pronto en las películas la pintan como una prostituta, y la Biblia, en ninguna página de la Biblia, ningún capítulo dice que es una prostituta. Y es muy importante que nuestra teología no la derivemos de alguien que nos platica o que nos dice, menos de una película y mucho menos de Hollywood, sino nuestra teología tiene que ser derivada completamente de la palabra de Dios y de la Biblia. Lo que dice la Biblia de María Magdalena es que Jesús expulsó de ella, echó fuera 7 demonios. Ahora no sé tú, pero yo me pongo a pensar un momento, ¿cómo sería una mujer con 7 demonios adentro? Y digo, o sea, prostitución se queda corto con eso. O sea, es un estado emocional, es un estado mental, es un estado psicológico, es un estado espiritual. Y de pronto, si te das cuenta, tú y yo nos podemos identificar con María Magdalena, porque 7 demonios el número 7 es completo. Entonces, completamente endemoniada, completamente mal, completamente del lado de las tinieblas. Ahora, no sé tú, de mí no he hecho fuera Jesús 7 demonios, pero ciertamente mi vida sin Jesús era mucho peor que con 7 demonios. O sea, ¿qué he hecho fuera de Jesús de ti? Actitudes, pecado, necedades, orgullo, incredulidad. Ahora, si tienes adolescentes, ya sabes cómo es alguien con 7 demonios. Pero ¿sabes qué? Cuando vemos a María Magdalena, nos da mucha esperanza. Y vemos una mujer que tiene un encuentro con Jesús y su vida cambia por completo. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y por eso podemos decir como cristianos, hay toda la evidencia bíblica que Jesús vive y que Jesús es real. Pero otra evidencia que Jesús vive y que Jesús es real es una vida transformada. Es que yo antes era ciego en las cosas espirituales y ahora veo. Y es que antes yo era preso de estos pecados y ahora soy libre. Es que antes yo no sabía que Dios me amaba y ahora disfruto de su amor. Y eso es increíble. Antes no podía cantarle a Dios, había algo que no me permitía, había una barrera, pero esa barrera la quitó Jesús. Y ahora puedo alabar a Dios y estar entre el pueblo de Dios viendo su palabra y estudiando, y siendo para mí el domingo el primer día de la semana. Y eso es María Magdalena. Y entonces María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, no solamente oscuro físicamente, sino oscuro para su vida, porque aquel que le había echado de ella fuera 7 demonios había muerto y fue sepultado. ¿Te imaginas durante esos 3 días lo que pasó por su mente? Esas noches que se tiene que ir a acostar y no sabe qué es lo que va a suceder con su vida. ¿Qué tal si esos 7 demonios regresan y ya no está Jesús? Y no sé si te has puesto a pensar en eso, que empiezas a caminar con Jesús, te empiezas a enamorar de Él, empieza a cambiar cosas en tu vida y de pronto pasa algo en tu vida en un momento y dices, ¿y si todo esto fuera mentira?
La semana pasada me pasó que me invitaron a una comida en Puebla. Eh, no sé cómo llegué a la comida, pero simplemente me invitaron y estaba el director de Televisa Puebla, estaba el dueño de una agencia de coches, de los más ricos de Puebla, estaba un fiscalista que tiene nexos con el gobierno y estaba otra persona. Y durante la comida estamos comiendo y estamos conviviendo, y tú sabes cómo son esas comidas. Al final de la comida me paré, me despedí, me paré antes de que siguiera la comida, ellos iban a seguir, era comida, no comida, ya sabes, esas comidas. Saliendo de ahí le marco a mi esposa y le digo, mi amor, estoy muy agradecido con Dios de dónde me sacó. Cuando alguien pagaría lo que fuera por estar en esa mesa, en esa comida, a la mano teniendo los recursos que ellos están teniendo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, es que Él cambia nuestro corazón. Y solamente Jesús y su resurrección puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestros anhelos, puede cambiar lo que deseamos, nuestros sueños. Y Él cambia completamente y trastorna totalmente nuestra vida. Y por eso a veces pensar, ¿y qué tal si esto no es cierto? Como María, ¿qué tal si regresan los demonios? Pero tenemos que ir otra vez a la Biblia y tenemos que vivir este pasaje con María Magdalena y ver la evidencia para decir eso es real y no tener miedo y seguir caminando, sabiendo que Él que comenzó la obra en nosotros la va a seguir, la va a continuar y eso es increíble, la va a terminar a pesar de nuestras necedades, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas. Él va a terminar la obra que Él empezó en nosotros y Él es fiel y nosotros no, pero Él sí es fiel. Y tenemos que recorrer estos versos con María Magdalena. Y vio ella quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella va porque el viernes, antes de Shabbat, y ungen Nicodemo, José, Arimatea y otras mujeres el cuerpo del Señor, pero no terminan de ungirlo y queda algo pendiente. Y ella durante estos tres días está diciendo, dejé algo pendiente con el Señor y tengo que regresar a terminar lo que empecé. Y no sé si has tenido esto con el Señor, que empiezas a caminar con Él y Él es tu Salvador. Y de pronto empiezas algo y lo dejas pendiente. Y María durante estos 3 días está diciendo, eso que dejé pendiente tengo que terminarlo. Tengo que ir nuevamente a Jesús, tengo que ir nuevamente al sepulcro. Y si tú has dejado algo pendiente con el Señor, tienes que resolverlo en estos versículos y en este capítulo. Y decir, ¿sabes qué? Eso que dejé pendiente, tengo que hoy levantarme y terminarlo. Tengo que terminar eso que dejé pendiente con el Señor. Y ella va al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora imagina eso, es de madrugada y apenas está saliendo el sol y ella lo que ha pasado en su corazón es, nunca has tenido esas noches oscuras donde has perdido algo o estás angustiado o has perdido un ser querido. Para ella había perdido todo cuando Jesús muere, no tenía nada. Antes de Jesús no tenía nada, bueno sí tenía 7 demonios. Y después de Jesús ella se da cuenta, lo único que tengo es a Jesús. Y cuando muere Jesús, no tiene nada otra vez. Y tú y yo tenemos que llegar a esa conclusión. Antes de Jesús no teníamos nada. Y con Jesús tenemos todo. Y si Jesús no vive, no tendríamos nada. Y esta mujer está dando vueltas en la cama y está, ya quiero que amanezca. ¿Nunca has tenido una noche así? Que dices, o sea, ya, lo único que quiero es que amanezca, ya no puedo más. Y tienes pensamientos y te está girando la cabeza y estás pensando y ya no sabes qué hacer. Y dices, lo único que quiero es que salga el sol. Y esta mujer entonces va corriendo en la madrugada y está saliendo el sol, pero justo al mismo tiempo que está saliendo al sol llega al lugar de la tumba, al jardín, y lo que ve, acuérdate, las tumbas no son como hoy las conoces. Digo, hoy ya es muy fresa y es una cajita pequeña en una paredcita y muy bonito todo.
Pero en ese tiempo eran esta tumba con una puerta que te tenías que agachar para entrar a la puerta y una piedra grande se tenía que rodar para tapar la puerta. Ahora, en esa tumba no era la tumba permanente, sino ahí lo que se hacía es que se descomponía el cuerpo y después en una pequeña, o no tan pequeña, en una caja grande se marcaba el nombre, se ponían los huesos y entonces ya se llevaba al cementerio. Era como un lugar de paso entre la muerte y el cementerio. Y entonces esta mujer lo que hace es, va corriendo y ve quitada la piedra de la tumba. Imagina eso por un momento, o sea, siendo mujer y yendo a un lugar donde entierran a alguien y de pronto ver la piedra quitada, aparte del dolor y el shock y la pérdida y la oscuridad, es un trauma ver que la piedra no está ahí, que quitaron la piedra. Imagina eso. Y no sé si ha sido un cementerio, no de estos fresas no, o sea, un cementerio. Y entonces lo que hacen es que hacen un hoyo en la tierra y después ponen el ataúd y después ponen tierra encima y a veces hacen mezcla y ponen la mezcla ahí. Imagínate que después de 3 días tú regresas a ver a esta persona y le quieres llevar flores y quieres simplemente pasar tu luto. Y cuando vas caminando y ya sabes perfecto, no había duda dónde estaba la tumba. Estaba marcada con los sellos romanos, ellas habían estado, José de Arimatea había estado, Nicodemo. Muy importante dato que vieron la semana pasada, era una tumba nueva. Ningún muerto la había tocado, no había nadie adentro, solamente fue Jesús quien estuvo en esa tumba. Y de pronto tú vas caminando y llevas flores y ves que el montón de tierra está al lado y la tumba está abierta. No sé tú, pero a mí me da un paro al corazón. Y es un shock para ella. Y aparte de su sufrimiento y lo que está pasando, o sea, simplemente ve esto, pero es parte de la evidencia que Dios está dejando. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, ¿nunca te has puesto a pensar por qué quitaron la piedra del sepulcro? ¿Y quién la quitó? Dios mismo, un ángel del Señor. Más adelante vamos a ver que Jesús, cuando los discípulos están todos reunidos y tienen miedo, están las ventanas y las puertas cerradas y Jesús se pone en medio de ellos y les dice: Shalom, pasa a vosotros. O sea, Jesús no toca la puerta y está esperando que le abran, sino simplemente Jesús, en un cuerpo nuevo y glorificado, traspasa las paredes y se pone en medio de ellos. Él pudo haber resucitado y simplemente salir de la tumba y traspasar la roca. Pero si te das cuenta, lo que Dios está haciendo es poniendo evidencia, no para que Jesús saliera de la tumba, sino para que los discípulos pudieran entrar y ver la tumba. Y para que tú y yo pudiéramos tener una evidencia escrita de qué es lo que está sucediendo ese día. Y vio quitada la piedra del sepulcro, un piedrononón. Estas mujeres venían diciendo: ¿y cómo vamos a quitar la piedra? O sea, venían preocupadas con cosas terrenales. Ni les pasaba por aquí que Jesús había resucitado. María Magdalena lo que estaba yendo a buscar es un sepulcro y un hombre muerto. Eso es lo que estaba yendo ella a buscar. Nunca se lo espera. Jesús había una y otra vez dicho: voy a morir y voy a resucitar. Voy a morir y voy a resucitar. Pero algo pasa cuando vivimos una pérdida, o algo muy traumático, o algo muy doloroso, que de pronto lo bíblico no echamos mano de eso. Y por eso es muy importante tener gente cercana, pastores, maestros, amigos, cristianos, que cuando pases algo difícil se puedan sentar contigo y te puedan decir: la Biblia en tu situación dice esto, despeje un poco tu mente, aclare tus ideas y puedas decir: es cierto, amén. Y entonces empieces a vivir tu problema desde el punto bíblico. Hay algo en nuestra naturaleza pecaminosa que cuando estamos viviendo esas situaciones, lo primero que se viene a la mente son pensamientos que no son bíblicos. Y ahí es donde Satanás nos quiere engañar como cristianos. Y tenemos que regresar una y otra vez a la palabra y decir: ok, ¿qué dice la palabra acerca de esa situación? Versículo 2, entonces corrió y se fue a Simón Pedro. Entonces lo primero que hace, decide no entrar al sepulcro, sino simplemente ver. Está en shock,
está con tristeza y va y corre hacia Simón Pedro y al otro discípulo, el otro discípulo ya vimos quién es Juan, no dice su nombre. Y al otro discípulo, Juan, el que está escribiendo este evangelio, aquel al que amaba a Jesús, me encanta eso. Juan dice, no voy a decir mi nombre, pero sí voy a decir cuánto Jesús me ama. Y sabes que eso tiene que ser una aplicación para ti, para mí. Es mi nombre y tu nombre no importa. Mi reputación y tu reputación no importa. Quien me conozca o no me conozca, no importa. Lo que importa en tu vida y en mi vida es que Jesús nos ama. Eso es lo que da valor y peso a nuestra vida. Que Jesús nos ama. Y Juan sabía, Jesús me ama y eso es suficiente. No tengo que ni siquiera poner mi nombre en lo que yo estoy escribiendo. Solamente que Jesús me ama. Pero primero va a Simón Pedro y después al otro discípulo. Primero a Simón, después al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Ahora te das cuenta cómo ella inventa. Y es parte de nuestra naturaleza. Cuando nos pasa algo, ya nos hicimos una idea de lo que pasó. Y no pasó eso, y eso no es la verdad, y eso no es bíblico. Pero a veces cuando estamos en un proceso de sufrimiento, de pérdida o de no saber qué hacer, ya nos creamos una idea y estamos pensando cosas que no deberíamos de pensar. Por eso la Biblia en Filipenses dice, en esto pensad, en lo que es bueno, en lo que es verdadero, en lo que es digno de alabanza. Entonces el cristiano es responsable de en qué estamos pensando. Nunca te adelantes a la situación. ¿Nunca te ha pasado que estás hablándole a tu esposa y nunca contesta el celular? Bueno, no sé si solo a mí. El otro día fui a Yusacel y les dije, oigan, vengo a ver por qué me están cobrando el teléfono a mi esposa si nunca contesta. Te amo, Sandy. Uy, ya me van a regañar después. Pero te das cuenta cuando estás hablando del celular de tu esposa y no contesta, ya te estás imaginando lo peor. O sea, ya seguramente ya la robaron, ya la secuestraron, ya los zetas llegaron. Y lo único que había pasado es que está en el súper y estaba viendo las verduras. Y tenemos que tener cuidado eso, cómo pensamos. Lo primero que tienes que pensar es, mi esposa está en manos de Dios. Y Dios es fiel. Y en vez de buscar amigos para ver y localizar dónde está, tienes que poner tus ojos en el Señor y saber dónde está tu corazón, en dónde está tu confianza en Él. Y pensar bíblicamente. Pero ella está diciendo, no sabemos dónde la han puesto, ella y las mujeres. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Para ella en su mente, alguien entró a la tumba, tomaron al Señor y se lo llevaron, se lo robaron, los secuestraron. O sea, lo que ella no está pensando es que si Jesús es Dios, nadie le puede hacer nada. Durante 3 años de ministerio lo querían apedrear, lo querían tirar del precipicio y nadie le puso a hacer nada hasta que Jesús dijo, ha llegado mi hora, Padre, glorifícate y glorifícame. Y dice, voy a la cruz, es la voluntad de mi Padre. Y todo pasa, tienes que saber que todo pasa por el filtro de Dios. Nada es un accidente en la voluntad de los hijos de Dios. Nada le sorprende a Dios. Y entonces María Magdalena está con sus ideas. Y lo que pasa es que versículo 3, y salieron Pedro. Entonces, ¿quién sale primero? Pedro, me encanta. Él es primero, él es el más aventado, el más emocional, el todo primero. Si alguien va a hablar, el primero abre la boca, pero es el primero que la riega siempre. Me encanta Pedro porque dices, ay, mira, también él igual que yo. Y salieron Pedro y después el otro discípulo. Entonces María Magdalena va primero con Pedro, después con Juan, y salen y fueron al sepulcro. Y acuérdate, ellos están dentro de la ciudad en Jerusalén y tienen que salir fuera de la ciudad al sepulcro. Donde crucifican a Jesús es fuera de la ciudad, es un lugar físico, es el lugar de la calavera. Y donde sepultan a Jesús es un huerto, es un jardín, es un lugar físico, es un tiempo, es espacio, es historia.
Y ellos saben, ok, ya sé por dónde tengo que ir. No están confundidos, es una tumba que ellos sabían dónde era. Y salieron fuera de la ciudad al jardín, versículo 4, y corrían los dos juntos. Es el maratón de la resurrección. Y empiezan a correr los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Me encanta la Biblia porque pone así esos detalles. Y Juan está diciendo, no les voy a decir mi nombre, pero Jesús me ama. Y no les voy a decir quién ganó. O sea, salimos Pedro y yo. Es más, Pedro salió primero y yo le gané. Ahora, ¿por qué Juan llegó primero? Porque Juan era más joven. Puede ser una historia, pero también puede ser porque, acuérdate, Pedro había negado 3 veces a Jesús y había dejado algo inconcluso. Algo ahí entre ellos. Y a veces cuando dejamos algo inconcluso con el Señor, y como María o como Pedro, de pronto vamos pensando, ¿y cómo cierro esa brecha? O sea, si está Jesús ahí, ¿qué le voy a decir? Pero al final salen corriendo. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. Entonces lo primero que hace Juan, llega primero, se baja y se inclina y está viendo adentro de la tumba y se baja a mirar y ve los lienzos ahí puestos. Y en el griego, en el original, ve los lienzos como en un capullo. Y es muy importante esto, después de 3 días con mucho ungüento, con toda esta resina, y Jesús ahí sepultado durante 3 días, las vendas se ponen duras. Y cuando Jesús resucita, es lo mismo que pasa cuando entra al aposento. No sale como Lázaro, todo con las vendas, sino él simplemente, su cuerpo lo que está haciendo es levantándose. Y deja las vendas ahí puestas. Y lo que Juan está viendo es esas vendas ahí con toda la resina, con el cuerpo de Jesús, pero sin Jesús. Y vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Entonces llegó primero, pero no entró. Y la palabra ahí, vio, es blepo, que es simplemente un vistazo. Es como cuando vas llegando a un lado y nada más haces esto. Es un abrir y cerrar de ojos y es un vistazo. No es examinar las cosas con cuidado, no es ver la escena con cuidado, sino lo que Juan llega cansado y llega así, le gané a Pedro, y se asoma y nada más está echando un vistazo. Y a veces cuando invitamos a alguien a la iglesia, yo uso mucho lo que hay en el Evangelio de Juan que dice, ven y ve. Yo le he dicho a gente, tú dile, o sea, es que Talí está de necio y no sé qué. Ok, dile ven y ve. O sea, dale por eso de, ven, tú ven y ve, hombre. Y posiblemente alguien te invitó y te dijo, pues ven y ve que es la iglesia. Y lo primero que hace alguien en llegar a la iglesia es simplemente echar un vistazo. O sea, está la alabanza y todos están cantando y los ojos cerrados y él está así viendo, ¿qué onda con esa señora? O sea, qué raro. Y así, echando un vistazo de un lugar a otro. Y cuando el predicador está predicando, dice, o sea, ¿qué onda con sus tenis? Y ahí están, o sea, todo le llama la atención al nuevo que está viendo. Pero fíjate, cuando invitamos a alguien a la iglesia y le decimos ven y ve, lo que queremos no es que vea los instrumentos, ni las pantallas, ni un video, ni el local, ni el predicador, ni los tenis, ni la playera. Lo que queremos que vea no es una experiencia, queremos que vea la evidencia bíblica. Y por eso decimos, si no tienes una Biblia, queremos poner una Biblia en tu mano. Para nosotros es muy importante que veas lo que ellos, testigos de primera mano que estuvieron ahí, vieron y que fue registrado en la palabra y durante 2000 años se ha cuidado para que de pronto tú un día como hoy te sientes, pongan una Biblia en tu mano, abras la Biblia y veas la evidencia. Ahora, lo que hace Juan es, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego, versículo 6, llegó Simón Pedro tras él y lo pone así, tras de mí.
Son gente tan como tú y como yo, ¿te das cuenta? Y luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro. Entonces, ¿quién ganó? Juan llegó primero, pero no entró. Y Pedro llegó después, pero se metió. Y ese es Pedro. Igual de pronto titubeando en el camino, pero ¿sabes qué? Pues ya, ahora sí, voy a entrar y va a cuajar y me meto hasta adentro, hasta la cocina. Ese es Pedro. ¿Te das cuenta? Gentes tan diferentes. Uno así, el otro así, uno más rápido, uno más lento, uno en el camino pensando, el otro no examinando y el otro se mete y examina lo que está pasando. Pero una cosa importante es que ellos vivieron este momento juntos, el evangelio juntos, y después lo que ellos hacen es ministrar juntos y van caminando después, en Hechos lo vemos. Y van a la oración juntos y van pasando por una puerta antes de entrar al templo y ven un minusválido y ellos están los dos y ven al minusválido y le dicen, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy el nombre de Jesús. Y ellos han vivido algo juntos. El cristianismo no es para vivirse solos, no es para vivirse en línea, es para vivir juntos y decir, tú y yo hemos visto algo, hemos vivido esto juntos. Y de pronto uno al otro se está animando y estamos corriendo la carrera juntos. Y de pronto uno es un poco más rápido que el otro, pero el otro le anima y uno llega primero, pero el otro se mete. Y el otro que se mete le anima a entrar y ver la evidencia. Y es increíble. Y eso está pasando con ellos. Y luego Pedro Simón llegó tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Ahora aquí la palabra vio es teoreo, que viene en nuestra palabra teatro. Entonces primero lo que Juan hace es blepo, simplemente echar un vistazo de fuera y no lo analiza y no lo piensa, simplemente lo ve. Pero Pedro se mete y hace teoreo, es examinar la escena toda junta, no viendo una cosa en particular, sino todo, como cuando vas al teatro y vas a una obra de teatro. Se abre el telón y estás viendo toda una escena junto y estás pensando y estás poniendo toda tu atención en eso. Y eso es lo que Pedro hace, ve lo mismo que Juan, pero a él analiza y examina la escena. Y es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Tenemos que ver lo que ellos están viendo, analizar la escena, estar pensando y ver lo que ellos ven. Y entonces Pedro vio los lienzos ahí, pero ya entrando, y lo examina, lo contempla, está viendo la evidencia. Y de pronto tú y yo tenemos que sentarnos con nuestra Biblia como forenses y ver la evidencia bíblica y contestarnos esas preguntas y saber contestar a los demás las preguntas. Todo lo que vemos en la Biblia sobre la resurrección, lo que más evidencia hay en la Biblia es evidencia de que Jesús vive y resucitó. Y entonces Pedro está viendo lo mismo que Juan, los lienzos puestos ahí, versículo 7, y el sudario, lo que le ponían en la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y esto es muy importante porque después vamos a ver que los sacerdotes pagan a los soldados y dicen, van a decir que se lo robaron el cuerpo. Y hay una teoría que, no, pues es que no, Jesús no resucitó, sino se robaron el cuerpo y dijeron. Y entonces es un complot y ya sabes toda esa historia. Si se hubieran robado el cuerpo de Jesús, se lo roban con todo y las vendas. ¿Qué ratero va a entrar y va a quitar las vendas y va a poner todo y acomodar el sudario y enrollarlo? Y cuando Jesús resucita, está traspasando las vendas, está poniéndose de pie con toda calma y paciencia y toma lo que tiene en la cabeza y deja en orden y enrollado una pista para sus discípulos. Me encanta Jesús. No sé tú, pero si de pronto, piensa en esto, yo tengo una imaginación muy así, y ahí estoy pensando cosas, y digo, si a mí me ponen en una sepultura y no estoy muerto, vamos a decir, no estoy muerto, y me empiezo a parar, me empiezo a desesperar, arranco todas las vendas, y lo que me ponen en la cabeza lo tiro como todas las mañanas tiras los calcetines, así. Y Jesús no. Jesús está
completamente en control y tomando lo que tiene en la cabeza y enrollándolo y todo en orden, dejando la escena como evidencia para sus discípulos. Y entonces Jesús lo que está haciendo es une este punto con este punto y dense cuenta que lo que he venido diciendo esto es el cumplimiento. Si hubieran sido unos ladrones, dejan todo tirado y el sudario por un lado, y Jesús no, Jesús lo deja. Tenemos un Dios de orden, enrollado en un lugar aparte, y lo que Pedro está haciendo es teoreo, es viendo toda la escena y examinando, y de pronto nos las deja aquí en una foto en tu Biblia. Versículo 8, entonces entró también el otro discípulo. Entonces primero entra Pedro y está viendo toda la escena, teoreo, y Pedro al entrar anima a Juan. ¿Y no es así el cristianismo? De pronto tú te das cuenta de la evidencia, crees en Jesús y estás animando a otros. Tienes que ver la evidencia, tienes que ver que Jesús es real, y de pronto nos estamos animando unos a otros, y eso es evangelismo. Evangelismo no es tienes que, sino al ver la evidencia tienes que contarle a los demás la evidencia. Es la evidencia de su resurrección, y eso es lo que cambia realmente tu vida. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, pero no entró primero, sino entró después, entonces era segundo, Juan. Y vio. La palabra ver aquí es una palabra distinta, es eidón, que es para nosotros te cae el 20 y crees. Es eso. Entonces fíjate, 3 palabras ver. La primera palabra ver es blepo, que es simplemente echas un vistazo. La segunda palabra es teoreo, ves la escena y analizas. Y la tercera es eidón, que ves la evidencia y crees. Y eso es el cristianismo. Ahora, no sé en qué etapa de tu caminar estés, posiblemente nada más estés así viendo, ay, mira qué bien esto, ay, mira qué bien, ay, qué chistoso es el pastor, y ay, eso es chistoso, y ay, no es tan chistoso, y ahí estás, con todos tus rollos, y nada más estás viendo. Otra cosa que puedes pasar es en tu vida, es estar en teoreo, que simplemente estás analizando la escena bíblica, pero tienes que llegar a este punto, eidón, donde estás analizando, estás pensándolo, estás entendiéndolo y crees. El creer viene por ver la evidencia. Dios no nos ha llamado una fe ciega, una fe de, mira, pues tú nada más cree y ya te va a ir re bien. Ahí me platicas en un mes. Dios nos está llevando a creer en algo histórico, en algo que se llevó en un momento geográfico, en un tiempo, en un lugar, en un espacio, en un momento, con personas alrededor y lleno de evidencia. No es una fe ciega, es una fe inteligente, es una fe razonada, es una fe entendible. Es un culto racional. Nuestra adoración tiene que ser pensada. Nunca te han dicho ay, ya deja de ir a ese lugar, ahí te lavan el cerebro, te vacían el cerebro. Y yo digo, no, o sea, justo queremos venir a que llenes tu cerebro de evidencia histórica, geográfica, que tengas una idea de dónde está Israel, dónde está Belén, quién es Jesús de Nazaret, quién fue Pilato, quién fue José de Arimatea. Es totalmente histórico. La verdad está llena de evidencia por todos lados. Y entonces él vio eidón y creyó, le cayó el 20 y creyó en la evidencia. Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura. ¿Te das cuenta? Por esto no crees en Jesús, porque aún no has entendido la escritura. La gente aún no cree en Jesús porque no han entendido lo que dice la Biblia, y por eso la importancia de entender la Biblia o explicarla y enseñarla de una manera sencilla, para que todos, sin importar la edad, ni de dónde vengas, ni que hayas estudiado, ni tu estatus social, tan simple, sencillo, profundo, pero que todo el mundo pueda entender. Por eso cuando hables con alguien, no le quieras mostrar una experiencia o un testimonio, sino le tienes que mostrar la evidencia. Tienes que ir a la Biblia, tienes que ir a la palabra. Porque la fe viene por el oír, y viene por el oír la evidencia, la palabra, la Biblia.
Eso es lo que necesitamos mostrarle a la gente, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Creer viene de la Escritura, de la palabra. Es muy importante. Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces Pedro y Juan se regresan a su casa, pero imagínate, ¿quién ganó la carrera? Fíjate. Salen los dos juntos corriendo. Llega primero Juan, llega después Pedro. Pedro se mete a la tumba, después Juan se mete a la tumba. Salen, pero quien creyó primero en la resurrección fue Juan. Y hay gente que de pronto cree primero por alguna u otra razón, pero tenemos que ser pacientes con los que creen después y saber que los tiempos de Dios son perfectos. Y lo único que tenemos que seguir haciendo es fielmente exhibir la evidencia, exhibir lo que está en la Biblia. Y entonces ellos volvieron, los discípulos, a los suyos. Pero María primero va a anunciarles: Pedro y Juan se han llevado a Jesús. Y María regresa al sepulcro, pero Pedro y Juan se salen del sepulcro y se van a su casa. Pero María, ¿te das cuenta? María se quedó esperando. Y yo he visto muchas veces que Dios bendice a aquellos que le esperan, que posiblemente no entienden por qué sucedió lo que sucedió, por qué está pasando lo que está sucediendo, pero simplemente están esperando en Jesús. Y María, lo que vemos, es una mujer que antes de Jesús no tiene nada y después de Jesús, sin Jesús sabe: no tengo nada, entonces tengo que esperar en Jesús. Es una mujer profundamente enamorada del Señor, pero María estaba afuera llorando. ¿Por qué? Porque ella pensaba que Jesús había muerto. Todavía no entiende que Jesús había resucitado, y ella estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y ella lo que está haciendo es está llorando y desconsolada. ¿Nunca has estado en una situación así, donde nada te consuela? O sea, simplemente estás llorando y nada en este mundo te consuela. Y simplemente María hace esto y se inclina y ve y está buscando a Jesús. Y se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor. ¿Te das cuenta? Ella no se sorprende de una experiencia. Y ella sabe: ninguna experiencia espiritual me va a consolar sino solamente Jesús. O sea, yo quiero a Jesús. Y sabes, cuando estás pasando por una situación muy difícil en tu vida, como María, tienes que saber que lo único que te puede consolar no es un mensaje de ángeles, no es algo espiritual, no es una experiencia, sino es solamente Jesús. Y los ángeles dicen: ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Nota cómo él dice: mi Señor, eso es lo que yo quiero, es mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Ahora, ¿cómo sabes si el Señor es tu Señor? Ella sabe. Si el Señor murió, no sé qué hacer. Si es tu Señor, sin Él no sabes qué hacer. Si en tu vida y en tu semana y en tu agenda y en todo lo que haces puedes hacer todo sin Jesús, no es tu Señor. Posiblemente nada más es tu Salvador, pero te estás perdiendo de la bendición que Él sea tu Señor y que Él te guíe. Y ella está así: ¿a dónde se han llevado a mi Señor? No sé qué hacer y no sé dónde le han puesto. Entonces te das cuenta, no le importa nada más que Jesús. Nada le consuela más que Jesús. Ahora, la semana pasada estuve con un amigo que lo conozco del ministerio y lo contacté y lo invité a cenar.
Y me habían platicado de él que en octubre del año pasado, hace 9 meses, le había sucedido una tragedia. Entonces simplemente lo quise contactar y lo quise invitar a cenar y quise platicar con él. Y en la cena me platicó que un día normal, común y corriente, subió a sus 2 hijos al coche, 2 hijos varones, 2 años y 8 años. Y su esposa muy linda. Yo me acuerdo de su hijo de 2, antes de venir aquí a Veracruz, lo conocimos así recién nacido, tenía 1 semana de recién nacido y ahí estaba en la iglesia y me acuerdo, estaba por donde estaban los cuneros y su mamá le estaba paseando y él, un pastor de jóvenes, un lindo corazón, un músico. Y entonces me platica que van a salir a hacer ministerio y se sube su esposa al coche, sus 2 hijos, y tienen que pasar por alguien para ir al lugar donde iba a ser el evento. Pasan por esta persona y su esposa decide ir a sacar unas copias para lo que tenían que hacer para la iglesia. Entonces su esposa se baja y hay una papelería a 2 cuadras y de pronto pasan 2 minutos, pasan 4 minutos. Pasan 5 minutos y él platicándomelo, me dice, y entonces Talí, supe que algo no estaba bien. Y como que Dios me estaba ya preparando. Y dice que se baja del coche, va a la esquina, y justo cuando da la vuelta de la esquina ve mucha gente y un cuerpo en medio. Corre, se da cuenta que es su esposa. Se hinca y lo único que puede hacer es pedirle ayuda al Señor. Le empieza a hablar a su esposa. Le dice, mi amor, ¿qué te pasó? Aquí estoy. No le responde su esposa. Levanta su cabeza llena de sangre y le empieza a decir una persona, no hay signos vitales, tu esposa está muerta. Una de las cosas que él me dice es, Talí, nada de lo que me decían podía consolar mi corazón. Y se puso a llorar. No entendía lo que pasaba. Y dice que después cuando fue, imagínate sus hijos en el coche. Y después cuando fue al velorio, a la sepultura, dice que mucha gente llegó y mucha gente le decía cosas. Pero dice, Talí, no me acuerdo de nada. O sea, simplemente pasó así como un instante. Nada me podía consolar, nada de lo que me decían. No me acuerdo realmente ni siquiera quién fue ahí. Pero lo que él me dice es que lo único que lo mantuvo era saber que Jesús había resucitado y que su esposa estaba delante de él. Cuando estás en una situación de tal desesperación como María Magdalena o como mi amigo Jeremel, lo único que te puede mantener es saber que Jesús resucitó y Jesús está vivo, que Él venció a la muerte y que un día Él sabe, o sea, no sé por qué sucedió, no sé por qué fue el propósito de Dios, pero lo que sé es que un día volveremos a ver a mi esposa y sabemos dónde está y tenemos esa esperanza. Una de las preguntas que yo le hice a mi amigo es, estábamos llorando en la mesa, y una de las preguntas que le hice fue, después de estos 9 meses, ¿eres más como Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Participamos en sus padecimientos. Lo invité en el verano a Veracruz, que venga y que predique un domingo, ya lo vas a querer conocer. Pero te das cuenta, esta mujer está así. De pronto en medio de todo ese sufrimiento y dolor, lo único que quiere es Jesús. Y en medio de pruebas tan difíciles, lo que Dios quiere es que en medio de eso lo único que quieras y sepas desde hoy que lo único que quieras y sepas que necesitas es Jesús mismo. Es saber que Él resucitó, que Él vive.
Versículo 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Te das cuenta? Su dolor, sus lágrimas, su quebranto no le permiten ver claramente, como mi amigo, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y tenemos que tener cuidado que cuando venga eso en nuestras vidas, el dolor y el sufrimiento no nos nuble de saber qué es lo que necesitamos y ver lo que Dios nos está mostrando en medio de eso. Y cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Nunca ella estaba esperando un hombre vivo, estaba esperando ver a Jesús muerto. ¿Te das cuenta? Versículo 15, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Me encanta esto de Jesús porque te das cuenta, a Jesús le importa cuando lloras. Y Jesús se acerca cuando lloras a consolarte. Y Jesús pudo haber llegado con otra actitud y decir: María, o sea, estuviste durante 3 años escuchando mis sermones, ¿no te diste cuenta y no sabías que iba a resucitar? Y Jesús no llega así, sino Jesús va y ministra al corazón y le está diciendo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es una buena pregunta de parte de Jesús. Si Jesús viene hoy y te hace esa pregunta: ¿a quién buscas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué buscas? En momentos de quebranto, debilidad, aflicción, ¿qué buscas? Pero en momentos de gozo y de paz y de amor, ¿qué buscas? ¿O qué estás buscando en tu vida? Prosperidad, esposa, esposo, un milagro. Si Jesús viene y te pregunta: ¿a quién buscas? La respuesta correcta es: a ti, Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. A eso venimos el primer día de la semana. Ahí tiene que estar nuestro corazón enfocado. Es buscar a Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿a quién buscas? Ahora, Jesús sabía a quién buscaba, pero le está enfocando a María. Le está llevando al punto del asunto. Y ella pensando que era el hortelano. Me encanta porque Jesús podía pasar por el jardín y pasar desapercibido. Jesús tan como tú y como yo, que podrías estar en un lugar y decir: ah, mira, es el jardinero, y ser Jesús. Eso es la encarnación. Jesús, siendo Dios, hizo como tú y como yo. Ese es el milagro más grande. Y María piensa que es el hortelano y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ve el amor de esta mujer. Si tú, el jardinero, te lo has llevado y has abierto la tumba y lo has cargado y te lo has llevado a otro lugar, dime a dónde. No me importa, dime a dónde y yo lo voy a cargar. María, ¿cómo vas a cargar un hombre? Pero simplemente ella está mostrando su corazón. ¿A dónde lo has llevado? María lo único que quiere es Jesús. Y Jesús le dijo: María. Jesús no le da una clase de teología. Jesús no le da navegantes 1, 2 y 3. Jesús no le da distintivos. Jesús no le da la doctrina de la resurrección. Jesús le dice su nombre: María. Lo único que puede consolar tu corazón, lo único que necesitas es que Jesús diga tu nombre, te conozca. ¿Tienes eso con Jesús? No sé tú, pero yo a veces sueño, despierto y digo: ¿cómo será cuando Jesús diga mi nombre? ¿Cómo será su tono? Dalí. ¿Cómo le dijo a la esposa de mi amigo que la atropellaron cuando llegaba delante de él? ¿Cómo le dijo su nombre? ¿Tienes eso con Jesús? Eso es salvación. Tener esa relación personal con Jesús.
y desear escuchar su voz y tu nombre en su boca, ¿cómo se moverán sus labios? Y Talí, Aarón, Clau, Katy, Chucho, Dani, Freddy, Pedro, ¿cómo será? Y Jesús le dijo María. Y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques. Ahora aquí, no me toques es una traducción no muy efectiva, sino podrías poner ahí en tu Biblia, no me retengas. ¿Y qué es lo primero que hace María? Piénsalo. Está desesperada, buscando a Jesús, buscando a Jesús. Le dice María, Raboni, ¿qué es lo primero que hace? A los pies y no te dejo ir nunca. O sea, ahora sí no te me escapas, Señor. Nunca más te voy a perder de vista. No voy a permitir pasar por esto. Nunca más. Eres mi Dios y eres mi Señor. A los pies de Jesús. Y Jesús le dice, no me toques, no me retengas. ¿Por qué? Porque María tenía algo que hacer. Imagina un poco el pensamiento de María Magdalena. Está ahí llorando, llorando. Jesús le dice su nombre, Raboni, se le va encima. Que se cumple lo que dice Jesús, que su llanto se convierte en gozo. Un día tu llanto se va a convertir en gozo cuando Jesús diga tu nombre ese día. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más preocupación, ya no va a haber más pérdida, ya no va a haber más depresión, ya no va a haber más problemas mentales. Ya no va a haber más necesidades que pensamos que necesitamos y no necesitamos. Ya no va a haber más ese vacío. Vamos a estar completos. El pensamiento de María es, no te suelto. Es más, ¿por qué no hacemos la iglesia de la tumba? Nos encerramos, ponemos la piedra y es más, no salimos a comer, pedimos Domino's Pizza. No te suelto. Pero Jesús sabe que no es así. Jesús sabe que los cristianos, después de vivir el poder de la resurrección, tenemos que salir. Y dicen, mira, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces parte del evangelio es la muerte, la resurrección, pero también la ascensión. Jesús, después de 40 días de aparecer a sus discípulos, iba a subir a su Padre. Y dice, mas ve a mis hermanos. Entonces nota en el evangelio, primero son sus siervos, después son sus amigos y ahora después de la muerte y resurrección de Jesús son sus hermanos. Nuestro estatus cambia cuando Jesús resucita si creemos en Él. Siervos, amigos, hermanos, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora pensabas que se me había olvidado de lo del Día del Padre. Pero la resurrección cambia nuestro estatus delante de Dios y Jesús dice, ve a decirles, subo a mi Padre y a su Padre. Y la resurrección lo que hace es que Dios sea nuestro Padre, nuestro buen Padre. Y Jesús mismo dice, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos les dará todo lo que ustedes pidan? Salmo 63, Dios es un padre para los que no tienen padre. Dios es un buen padre. Y la muerte y la resurrección de Jesús hace esto, que Dios sea nuestro Padre. Y que Él nos guíe y que Él nos ame y que Él nos sustente. Y dice, ve y diles a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces no nada más tenemos en Jesús un hermano que intercede por nosotros, que está sentado a la derecha del Padre, sino también tenemos un Padre en los cielos, un Padre nuestro, que es nuestro Dios, que está en los cielos. Versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Checa cómo María Magdalena, después de ver a Jesús resucitado, obedece. Es evidencia que has entendido la resurrección.
No solamente que Jesús sea tu Salvador, sino que Jesús sea tu Señor y que hagas todo lo que Él dice. Y entonces le dice, no me toques, ve y diles. Y eso es la iglesia. Ve y diles, Jesús vive, Jesús resucitó, Jesús es real, está toda la evidencia. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas. Fue a los discípulos a dar las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas son las buenas noticias. Y lo que María les lleva a ellos es el Evangelio. Y el Evangelio es esto, que Jesús vive, que Jesús es nuestro Señor y que Jesús cambió el estatus para todos los que creemos en Él y tenemos un Padre que está en los cielos. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, porque podamos creer después de ver esta evidencia que Jesús resucitó de los muertos. Y si Él resucitó, entonces, Señor, tenemos esta esperanza de que nosotros viviremos con Él y nosotros un día resucitaremos. Y que nuestro estatus hoy, a los que hemos creído en tu Hijo Jesús, ha cambiado y ahora te podemos decir Padre. Y eres un buen Padre. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, y sigues haciendo en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que en medio de la dificultad, el dolor, la tragedia, podamos escuchar tu voz. Podemos enfocarnos, Señor, en lo que es bíblico. Podamos ver una vez más en medio de la oscuridad tu luz y aferrarnos a ti, Señor. Que lo que busquemos sea a ti, Jesús. Y el día de hoy, si nos preguntas, ¿a quién buscas? Nuestra respuesta es solamente a ti, Jesús. A ti buscamos. Porque tu palabra dice que quien busca encuentra. Y a ti clamamos, Señor. Y nuestra esperanza está en ti. Y te pedimos, Padre, por aquellos que han visto hoy la evidencia, regálales el creer que tú eres real, que tenemos un Dios en los cielos que es perfecto, que es nuestro Padre y que ha dejado toda la evidencia para que creamos. Señor, te pido que hoy entre nosotros caigan 20, pero sobre todo que caiga tu gloria sobre nosotros y te podamos ver una vez más claramente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.